¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Callejas. En esta lección aprenderemos un poco sobre los conceptos básicos de ruteo, para cual los invito a que revisemos los temas que veremos a continuación. Primeramente estaremos revisando los conceptos básicos del routing, es decir, qué es el ruteo. Pasaremos pues a hablar un poco sobre la configuración inicial y básica de cualquier router. El siguiente tema será cómo se toma la decisión para generar el ruteo, es decir, cómo los paquetes pueden viajar de una red a otra red. Siguiendo el siguiente tema, el hablar un poco sobre cómo funciona el ruteo, es decir, de qué se auxilia en un momento dado el ruteador, es decir, de los protocolos de enrutamiento, así como la configuración de rutas, sean estáticas o sean dinámicas. Bien, pues comencemos hablando un poco sobre cuál es la función de un router. La función de los routers es interconectar las redes. Así como vimos en capítulos anteriores que los switches se encargaban de pasar las tramas de una máquina a otra dentro de los entornos LANs, para que estas tramas convertidas en paquetes puedan viajar de una red a otra red, lo que necesitamos nosotros son routers. Es decir, estos routers que estamos viendo en esta imagen interconectan a tres redes distintas, generando lo que se conoce como una red de área amplia o WAN. ¿Cómo lo hacen esto? Bueno, esto lo hacen de una manera muy sencilla. Simple y sencillamente lo que hacen es pasar de la capa 2 a la capa 3 lo que requieren. ¿Qué es lo que se requiere? El llamado PDU. Sabemos que el PDU o unidad de datos de protocolo de capa 2 es la trama, donde el direccionamiento y la asignación de los destinos se hace a través de las direcciones MAC. Sin embargo, en los entornos WAN no podemos utilizar direcciones MAC. Por lo tanto, utilizamos las llamadas direcciones lógicas, que son asignadas por los protocolos enrutados. Un ejemplo de un protocolo enrutado es el protocolo IP. Y una de las funciones de los protocolos enrutados es la asignación de direcciones lógicas, y en este caso, para el protocolo IP, las direcciones IPs. De tal forma que a través de la asignación de direcciones IPs para cada uno de los dispositivos que tengo en mis redes y la determinación de una dirección de red IP, yo puedo interconectar redes IPs a través del uso de los routers. Una vez que tenemos direcciones IPs en nuestros dispositivos, tenemos una dirección de red asignada al entorno que yo tengo de trabajo, un router que interconecta con otro router a través de sus interfaces, el router lo que debe hacer es recibir el paquete que viene de alguna de las máquinas o dispositivos de mi red y encontrar la ruta idónea para que pueda llegar al destino al cual yo deseo enviar dicho paquete. Es decir, otra función de los routers es simple y sencillamente determinar cuál es la ruta idónea para que se realice la entrega de los paquetes. Y esto se realiza con el auxilio que se conoce de la tabla de ruteo. ¿Qué es la tabla de ruteo? La tabla de ruteo es un archivo que está almacenado en nuestro router que contiene las rutas que interconecta mi router a cualquier red conocida por este mismo, diciéndome por qué interfase debe salir el paquete que está llegando de mi red interna para salir a una red externa. De esta forma, los paquetes podrán ser entregados de forma eficiente. Es importante tratar aquí que estas conexiones entre routers son conexiones punto a punto, es decir, un paquete irá viajando de router en router hasta llegar a su ruta determinada y así poder ser entregado en el dispositivo de destino. Bien, como vimos entonces, una parte fundamental es el uso de las direcciones IP. Y para que tengamos direcciones IP
estas las vamos a dividir en dos partes, como ya lo hemos visto en temas anteriores. Sabemos que tenemos direcciones de una red IP, de las cuales podemos tener la clase A, la clase B y la clase C, que son unicast, o la clase D, que es multicast. No nos meteremos en este tema, es algo que ya fue visto, pero solamente lo estamos recordando. Dentro de cada dirección de red podremos tener asignación a cada uno de nuestros dispositivos con una dirección IP de host, es decir, una dirección única para cada uno de los dispositivos en dicha red. Y las redes tendrán también direcciones únicas, de tal forma que no podrá haber dos redes con el mismo número, lo cual nos permitirá en un momento dado poder determinar hacia dónde vamos. Otro elemento interesante es la máscara de subred. Como sabemos, las direcciones IP se han ido agotando y un esquema que nos permite tener más redes es utilizar el subneteo o subnetting, es decir, generar redes a partir de redes. Y el número de la máscara de subred nos determina cuántas subredes se obtuvieron de una dirección de red IP determinada. El último elemento importante y fundamental aquí es lo que vamos a llamar nosotros el gateway determinado o predeterminado. ¿Qué es el gateway predeterminado? Es el ruteador que nos permite la salida de nuestra red hacia otras redes. Es decir, si yo no tengo definido un gateway predeterminado, los paquetes nunca van a poder salir de mi entorno de red. Es fundamental esto. Y esa dirección de dispositivo de gateway predeterminado va a ser simple y sencillamente que pues la dirección IP de una de mis interfaces en mi router, es decir, la interfase que interconecta a mi entorno LAN. Lo vemos aquí en esta lámina, donde vemos que este ruteador es el gateway predeterminado y esta interfase que estoy señalando en este momento es la dirección IP del gateway predeterminado. Simple y sencillamente, cuando yo configuro mi máquina, cuando yo pongo las direcciones IP, ya sea por el modelo de asignación de IPs estáticas, es decir, manual, o dinámicas, yo tengo que decir cuál es el gateway predeterminado. Es decir, lo que yo estaré poniendo ahí es esta dirección IP que corresponde a una de las interfaces de mi router. Es pertinente decir que los switches son los únicos dispositivos a los cuales no les podemos asignar una dirección IP directamente. ¿Y esto por qué? Porque lo que no tienen estos dispositivos es una interfaz dedicada para la asignación de direcciones IP. Lo que se hace en este caso es definir algo que se conoce como una SVI o interfaz virtual conmutada o interfaz virtual switchada. ¿Qué es esto? Esto no es más que decir que una interfase virtual, una VLAN, como vemos en este caso, se le asigna una dirección IP, la cual nos va a servir para qué? Bueno, nos va a servir simple y sencillamente para permitir la configuración remota de este dispositivo, ya sea a través de Telnet, de HTTP, SSH o HTTPS. Simple y sencillamente eso nos permitirá que este dispositivo sea visto dentro de este entorno de red que tenemos aquí y puede ser configurado. Pero debo también informarle a ese switch que tengo un default gateway, que es el mismo que mencionamos en la lámina anterior. Bien, ya que vimos un poco de
el funcionamiento del Default Gateway, la asignación de direcciones IP, tanto en red como para los hosts, y cómo también podemos dar asignaciones de direcciones IP a los switches, podemos pasar a hablar un poco de la configuración básica del router. Lo primero que debemos hacer cuando empezamos a configurar el router es darle un nombre al dispositivo, y esto lo hacemos con el comando hostname. Hostname, espacio, el nombre del dispositivo, y como se aprendió en el curso anterior, hay algunas delimitaciones que no podemos pasar por alto, es decir, el nombre no puede estar separado por espacios. Debemos dar seguridad al acceso del router, es decir, proteger el contenido de nuestro router para evitar que algún intruso pudiera accederlo y modificar la configuración. Para esto lo que hacemos es utilizar toda la secuencia que tenemos en un momento dado para poder configurar claves de acceso al router en distintos niveles. Eh, Esto se hace como vemos en la pantalla con los comandos Enable Secret Class, damos la línea de consola que necesitamos, también protegemos a través del acceso de BTY y por último encriptamos dichas claves de acceso. Otra cosa que es importante poner es, usando el comando banner, configurar un mensaje que como administrador me permitirá en un momento dado informar a los otros administradores en servicio si hay algún cambio o alguna situación en bitácora que ellos deban saber sobre la acción del router. Posteriormente, después de haber hecho la configuración básica, debemos empezar a configurar las interfaces, es decir, los puntos de entrada y salida de mi router. Estas interfaces se definen básicamente en dos tipos: interfaces Ethernet, que puede ser Ethernet de 10 megabits por segundo, Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Pero también podemos tener las interfaces de tipo serial, las cuales permitirán hacer configuraciones específicas para interconectar por tecnologías WAN a nuestra red, es decir, ya sea a una WAN de alta velocidad, a un enlace DSL, un enlace PPP, un enlace Frame Relay, ICDN, etcétera, etcétera. La forma de configurarlas es muy sencilla. Yo entro simple y sencillamente al modo de configuración global, donde el prompt es config, y ahí tecleo interfase o interface, como quieran decirle ustedes, y pongo el nombre de la interfase que voy a configurar. En este caso estamos viendo que estamos configurando la interfase Gigabit Ethernet 0/0, que es esta que está aquí, la cual deberemos asignarle simple y sencillamente el comando IP address y la dirección IP que queremos que tenga esa interfase. Si yo deseo darle un nombre a esa interfase, es decir, informar para qué sirve, entro el comando description, y en este caso yo estoy poniendo que esa interfase es el enlace a la LAN 1. Ya que yo puse la IP, que es fundamental, es decir, la descripción no es fundamental, pero sí la asignación de dirección IP a esa interfase, debo teclear el comando not shutdown. El comando not shutdown lo que va a hacer es simple y sencillamente levantar la interfase. Y la interfase estará levantada o en funcionamiento solo por dos razones: si está interconectada a otro dispositivo y si fue programada con el comando no shutdown.
Ya que hice eso, simple y sencillamente tecleo exit y el router empezará a dar de alta la configuración en dicha interfase. Esto es la aplicación simple y sencilla para una interfase Ethernet. Para una serial es exactamente lo mismo, solamente hay una gran diferencia. Las interfaces seriales, recordemos que pueden ser de dos tipos. Interfaces DTE, que son las interfaces simple y sencillamente que funcionan a un extremo de la red y que no rigen los enlaces en tiempo de envío y recepción de datos, y las interfaces seriales DSE, las cuales son las responsables de regular y arbitrar en tiempo y velocidad el flujo de datos. De tal forma que si tengo una interfase DTE, la configuración es exactamente la misma que una interfase Ethernet. Pero si tengo una interfase del tipo DCE, deberé añadir antes del comando no shutdown el comando clock rate. Y el comando clock rate siempre estará especificado en una velocidad determinada que es 56, que equivale a 56,000 bits por segundo. Este tema no lo vamos a tratar aquí, se va a ver en temas posteriores, o mejor dicho, fueron ya vistos en temas anteriores en el semestre anterior. Esto es básicamente como yo configuro las interfaces cuando utilizo direcciones IP versión 4. ¿Qué diferencia tenemos cuando configuramos interfaces con direcciones IP versión 6? Pues casi ninguna, o sea, sigue siendo lo mismo que vimos hace un momento, aunque la diferencia esencial viene en que el comando no es IP, sino ahora hablamos de que el comando se llama IP versión 6. IP versión 6 address, seguido de la dirección IP que va a tener esa interfaz. Y aquí podemos añadir a dicho comando algún comando extra o su prefijo, sufijo de configuración, en el cual yo puedo decir simple y sencillamente si después de la dirección IP que tenga mi interfase le asigno la escritura EUI-64, me permitirá crear una dirección de unidifusión global de IP versión 6. Y si le pongo el sufijo link local, lo que va a hacer es crear una dirección de link local estática en dicha interfase. Es decir, como vemos, simple y sencillamente la configuración es la misma. Que va a cambiar si le voy a meter una interfase de link local o una interfase de dirección de unidifusión. Básicamente es exactamente lo mismo y ocurre lo mismo que hicimos para las interfaces utilizando IP versión 4. También tenemos una serie de comandos que nos van a permitir verificar cómo está configurado el router para entender bien el funcionamiento. Y todos parten a partir, valga la redundancia, del comando show. Y podremos hablar, por ejemplo, del comando show IP interface read. Este comando lo que permite hacer es ver un resumen de todas las interfaces, incluso la dirección IP versión 4 de cada una de las interfaces y el estado operativo de dicha interfase. Como vemos en la lámina, se ven las interfaces que tenemos, las IPs asignadas, decirnos si están levantadas o no. Otro comando interesante es el show hyperroute. Y el show hyperroute lo que va a hacer es mostrarnos el contenido de la tabla de enrutamiento del protocolo versión 4 de IP que está almacenado en la RAM del ruteador.
Lo que nos va a permitir esto es ver algunos códigos interesantes que veremos un poquito más adelante, en el cual veremos que si está el código C, significa que está conectada. Si tiene una L, es que es una interfase local, o podrá tener algún otro código que nos determinará qué tipo de ruta es la que tenemos ahí. El otro comando que podemos utilizar es show running config, el cual nos va a mostrar toda la configuración del ruteador en ese momento en activo. El show interfaces lo que va a hacer simple y sencillamente es mostrarnos cómo está en un momento dado la configuración de una interfase o de todas mis interfaces. Y si yo le doy, a diferencia del IP Interface Brief, lo que va a hacer el show show interfaces me va a decir qué interfaces tengo y cómo está configurada cada una de ellas. Es decir, más en profundidad. De tal forma que entonces el comando IP nos va a permitir hacer mucho más conocimiento en un momento dado de las interfaces. Por último tengo el comando show IP interfaces, el cual nos muestra la información relacionada de cada interfase en su programación con el protocolo IP versión 4. Bien, es importante y fundamental conocer estos comandos para saber cómo está funcionando nuestro router y determinar en un momento dado si hay algún error de conectividad. Para cuando tenemos interfaces configuradas con protocolo IP versión 6, el comando show sigue siendo el mismo, lo único que va a cambiar simple y sencillamente es que vamos a, en lugar de poner show IP versión 6, en lugar de show IP. Y vamos a tener exactamente lo mismo, vamos a tener show IP B6 interface brief, show IP B6 interface la que queramos ver, show IP versión 6 root, show interfaces, ahí no hay cambio, y show IPv6 routers. Y exactamente nos va a devolver lo mismo que nos estaba devolviendo para la versión 4, pero con direcciones IP versión 6. Ya vimos cómo configuramos las interfaces, vimos cómo podemos comprobar la configuración en el router con el comando show. Entonces ahora podemos pasar a platicar un poco sobre el funcionamiento del enrutamiento. El enrutamiento se basa en un algoritmo en el cual yo tengo un dispositivo que ya mencionamos que se llama Default Gateway, el cual cuando yo tengo una máquina que desea enviar un paquete a otra máquina en otra red que no es la misma en la que yo estoy interconectado, mi máquina local lo que va a hacer es mandar una solicitud llamado ARP con la IP del destino al que me quiero conectar. El Default Gateway lo que hará será checar en una tabla que se llama tabla de host si la dirección IP está ahí. Esa IP no estará en esa tabla. ¿Y por qué no va a estar? Porque esa tabla solamente contiene las direcciones IP y direcciones MAC de los dispositivos del entorno LAN. Y como esa computadora no está en el entorno LAN, pues no estará ahí. Entonces lo que va a hacer el router le va a devolver a esa IP que yo solicité la dirección MAC, pero de mi default gateway, de mi interfase de salida. De tal forma que cuando se empiece a configurar la trama, encontraremos que la dirección MAC destino no va a ser la MAC de mi máquina destino, sino va a ser la MAC de quién? De mi default gateway. La MAC origen sí será la MAC de la máquina que está saliendo. Dentro de la trama, en el campo de datos, vamos a encontrar el paquete. Y en el paquete irá la IP origen, es decir, la IP de la máquina que está saliendo,
y la IP destino, que será la IP de la máquina a la que quiero llegar. Así como algunos otros campos que vendrán ahí adelante que no me interesa en este momento platicar. Ya que se hizo esta asignación, la trama llegará al router 1 y lo que va a hacer el router 1 es tomar el paquete descartando la trama y dejando solamente el paquete. ¿Por qué? Porque como mencionamos en un inicio de este video, la comunicación entre enlaces WAN no se hace por tramas, se hace por paquetes. Una vez que la trama se convirtió en, bueno, no se convirtió, se sacó del campo de datos de la trama al paquete, el router lo que va a proceder es a encontrar por dónde deberá irse dicho paquete, es decir, la ruta que deberá seguir. Esto lo hará utilizando un archivo que se conoce como tabla de ruteo. La tabla de ruteo tiene básicamente 4 campos, tiene más, pero básicamente lo que nos interesa es saber la red, el número de saltos o routers por los que deberá pasar dicho paquete para llegar a su destino, cuál es la IP de la interfase que lo recibe en la siguiente máquina o la IP del siguiente salto, y por qué interfase deberá salir ese paquete del router para que pueda alcanzar el destino. De tal forma que al hacer esto, la comunicación irá de router en router pasando el paquete gracias a la dirección IP que tengamos de destino y a que esa dirección de red destino, que no es la dirección IP host de la máquina que queremos alcanzar, se podrá encontrar gracias a una operación lógica que se realiza de manera muy sencilla. ¿Cuál es la operación lógica? Bueno, pues suponemos que ya tenemos la dirección IP destino. En este caso es 192.168.4.10. Si yo lo convierto a código binario esto y tomo la submáscara de red de dicha dirección IP y la convierto a números binarios y aplico un AND lógico, lo que me va a arrojar es la dirección de red o de subred a la que yo quiera llegar. De tal forma que teniendo ese dato, yo puedo venir a mi tabla de ruteo y checar cuál es la red, cuántos saltos habrá, cuál es la IP del próximo salto y por qué interfase debo salir. Este procedimiento irá siguiéndose de router en router hasta alcanzar el router final. Al llegar al router final, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues algo parecido a lo que ocurrió en un principio. Llegará el paquete en el cual contiene que una dirección IP destino. El router aplicará el protocolo ARP o ARP para ver cuál es la dirección MAC que corresponde a esa dirección IP. Y aquí sí la va a encontrar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ahora sí la computadora está en el mismo entorno LAN que el router al que ha llegado el paquete. De tal forma que la trama podrá empezarse a armar diciendo que la dirección destino es la MAC. Ahora sí conocemos. Pero va a haber otro cambio. Va a aplicar también ARP cuando yo aplique la dirección IP origen. ¿Qué va a hacer? Pues que no va a poder encontrar en la tabla de host la IP origen. Y como no encuentra la dirección IP origen, hará lo que se hizo en un principio. Poner la dirección MAC del default gateway que está recibiendo el paquete. De tal forma que ahora el paquete se encapsula en la trama y la trama
viaja del router a la computadora y esta la recibe, obtiene la trama, saca el paquete, saca el fragmento y saca los datos y se establece la comunicación. Bien, como acabamos de ver, un elemento fundamental en el ruteo para que los paquetes puedan ser entregados es la tabla de ruteo o tabla de routing. Y la tabla de routing no es más que un archivo que está almacenado en nuestro ruteador. Esta tabla de ruteo lo que nos permite saber cómo están interconectadas las interfaces del router y qué rutas podría seguir en un momento dado un paquete a través de los enlaces que tenga este router. Básicamente podemos decir que yo puedo tener rutas directamente conectadas, que son aquellas de los enlaces directamente conectados en WAN. También tengo lo que yo podría llamar como rutas estáticas, que es definir cómo un paquete podría llegar de mi router a otro dispositivo en otra red, diciéndole exactamente por qué interfase deberá salir. Esto es muy importante de saber, porque al definir rutas estáticas, yo puedo decir exactamente por dónde quiero que se vaya un paquete. Pero si yo no tengo la disposición ni el conocimiento de por dónde se debe ir un paquete, yo debo aplicar lo que se conoce como rutas dinámicas. Y para la asignación de lo que se conoce como rutas dinámicas, requiero de un protocolo de ruteo. Básicamente, los protocolos de ruteo son programas que a través de un algoritmo determinan cómo se puede llegar a un destino determinado. En capítulos más adelante se hablará al respecto de estos algoritmos y de cómo se realiza la asignación de las rutas de manera dinámica. Básicamente podemos hablar que tenemos tres protocolos que estaremos viendo en este curso: el protocolo RIP, el protocolo OSPF y el protocolo EGRP. No voy a hablar de ellos, simplemente voy a mencionar que estos protocolos permiten la asignación de direcciones dinámicas. Si yo utilizo el comando show IP route, lo que me va a arrojar es, entre otras cosas, un código al principio, una letra. Esta letra puede ser la letra L, lo cual determina que esa es una dirección asignada a una interfaz del router simple y sencillamente de manera local, es decir, es un enlace local, un loopback. Una letra C, eso nos dice que es una dirección directamente conectada, como la que hablamos aquí. O podría decirme también que tengo el código S. El código S determina una ruta estática. Pero hay algunos otros códigos como el R que me determina que el protocolo de ruteo que usamos fue RIP, o el código D que me dice que el protocolo de ruteo fue IGRP, o el código O que es OSPF, o el código M que es un mobile, o el código B que es BGP, etcétera, etcétera. Aquí en esta tablita vemos algunos de esos códigos, pero simple y sencillamente me abocaré en este caso a mencionar el código L para loopback, el código C para decir que está directamente conectado, el código S para estático, el código R para RIP, el código D para IGRP y el código O para OSPF. Los tres últimos para rutas dinámicas. Siguiendo con el análisis de la tabla de ruteo, ya hablamos del primer elemento, que es el código que me determina qué tipo de enlace o ruta tengo, o de protocolo que se determinó en un momento dado. Le sigue el dato de la identificación de la red destino, es decir,
a qué red se podrá llegar por ese tipo de conexión. Después vendrá algo que se llama la distancia administrativa. La distancia administrativa es un número que está determinado para cada uno de los medios de ruteo y que mientras menor sea esa dirección administrativa, la ruta será mejor. Luego vendrá la métrica para llegar a esa red remota. ¿Qué es esa métrica? Pues puede ser el número de saltos o el qué tan bueno es el ancho de banda que tengo en un momento dado. Esta métrica estará determinada por el esquema de ruteo que yo tenga. Luego viene la identificación de la dirección IP del siguiente salto, es decir, cuál es la interfase de un router que recibe el paquete cuando sale de mi entorno LAN. Eso es el próximo salto, o es la compuerta de entrada de mi vecino. El siguiente número es el tiempo que va a transcurrir desde que se identifica dicha red, es decir, desde que yo identifico cómo puedo llegar a esa red desde mi red local. Y por último, la interfase por la cual yo debo salir para poder llegar a la red destino que quiero alcanzar. Bien, ya casi llegamos al final de este video y de este tema que estamos viendo hoy. Y nada más me resta que platiquemos un poco sobre cuáles son los protocolos de ruteo dinámico, tanto para el protocolo versión 4 de IP como para el protocolo versión 6 de IP. Para el caso de versión 4 vamos a tener los protocolos EIGRP, que significa protocolo de routing de gateway interior mejorado, el protocolo OSPF, que es el Open Shortest Path First, el IS-IS o Intermediate System to Intermediate System, y el RIP, protocolo de información de routing. Estos son los protocolos que funcionan con direcciones IP versión 4. Si yo estoy trabajando con protocolo versión 6, los protocolos que puedo utilizar son RIP-NG o RIP de última generación, OSPF versión 3, IGRP para IP versión 6 o un protocolo que se llama MP-BGP4, que es el protocolo de gateway fronterizo de multidifusión. En la configuración de cada uno de estos protocolos se comenzará a ver a partir de los próximos capítulos. Yo lo único que me resta es agradecerles y pedirles que realicemos la siguiente actividad. La actividad que deseo que realicemos es una actividad muy sencilla y que está ahí en el sílabus de nuestro curso en línea, y es la actividad 4.1.3.5. Agradezco su atención. Quedo con mi correo electrónico para cualquier duda. Soy Manuel Callejas. Muchas gracias.